Buenas tardes, estamos acá junto a Ignacio Copani y vamos a estar haciendo un recorrido por su trayectoria y la construcción de su identidad como artista. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola, bien, muy Bueno, bien. gracias por recibirnos. Has empezado tu Viste carrera. qué living grande que tengo. Tienes un living grande, bastante Sí, futbolero también veo. sí. Bueno, tenés una carrera importante, que la empezaste allá por los 80 y has editado un montón de discos y un montón de recopilaciones, miles de premios has tenido y además reconocimientos de la Universidad de La Matanza, Memoria Activa, el premio Jaureche en el 2009 y en el 2011 ya fuiste nombrado personalidad destacada de la cultura. Sí, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Tengo un montón de esos. En Montevideo también. En Montevideo también. En mi pueblo, que es Pavón Arriba, a 30 kilómetros, 35 kilómetros de Rosario, también me honraron 2 veces como ciudadano ilustre. Se había olvidado la comuna que me había hecho ciudadano ilustre. Y lo volvió a hacer por las dudas. Algunos también bregaban para que me hicieran persona no grata, pero era lo triunfó menos. lo positivo. Bueno, y yo tengo recuerdos de escuchar canciones como La atamos con alambre, un poco cuando comenzó tu carrera, y yo miraba una entrevista en la que vos contabas que había comenzado con un contenido de humor y que era una época en donde estaban los de Luthier y era más un rubro que lo cómico parecía que iba a andar por ahí. Así todo te abriste camino porque evidentemente sos un luchador. Y quería saber cómo de ahí fue mutando a una idea en donde el contenido cambió, en qué momento te cambió para tomar un tono más social, más solidario. No hay un cambio, porque en el mismo disco que estaban las canciones que fueron exitosas, había otras canciones que te completaban. O sea, yo soy una persona de acá diversa, que tengo situaciones más superficiales y algunas más profundas. En aquel primer disco tenía canciones como Chupetines y Acuarela, Pueden Verme, que hacía referencia a la dictadura, a lo que había pasado y trazaba bastante claramente cuál era mi ideología, cuál era mi posición. La que después fui acentuando con el correr de los discos y como que en la mitad de los 90, cuando casi nadie hablaba contra las privatizaciones y parecía un mundo del sálvese quien pueda para siempre, fue un gran desafío continuar con eso porque iba a contramano de las posibilidades de expresarme, de las posibilidades de tener difusión. Pero bueno, era lo que me gustaba y no hubo como un clic. Claro. Fue desembocando a esto de hoy, que hago un disco que es absolutamente todo referido a las cuestiones sociales y políticas y que creo que es la expectativa que además tienen los amigos, los compañeros y la gente en general de lo que yo puedo dar. Si hoy tenés un encuentro fogoso, no creo que ponga el tema de Copani, pones otras canciones, ¿no? Entonces es donde yo me siento cómodo y siento un compromiso como parte de una generación, de un territorio, de una identidad que en el caso mío, como el de muchos compañeros, ha sido no adquirida, sino prácticamente heredada, apuntalada, sí, por la militancia, por la preparación que implica la militancia, que no se forma solamente con el fervor de aprenderse un cantito de memoria, sino con otras cosas también. Entonces me gratifica mucho poder ser parte de un colectivo como es el movimiento nacional, popular, y con una identidad peronista definida. A algunos artistas les cuesta manifestarse en ese sentido, yo los respeto, que cada uno haga lo que quiera, yo no puedo dejar de expresar mis preferencias hasta cuando hice la marcha de River o las que tienen que ver con mi fe, con mi origen. Así que bueno, yo voy cómodo en eso y con tantos años creo que tengo un oficio en que lo puedo expresar claramente. Además que mi repertorio es bien explícito, no hay que ir con un folleto explicativo
a ninguna canción. Ahora vos hablabas de orígenes y sumado a una militancia. Acá hubo padres militantes, peronistas. ¿Cómo nace el peronismo en vos? Y mi casa era una casa ultra acá, muchas décadas antes de que existiera Néstor Kirchner. En mi casa se respiraba eso. Se hablaba mucho en una familia de política, a mi viejo le gustaba. Mi mamá tenía un amor, eso muy espontáneo, muy natural por Evita, por lo que ella misma recibió. Venía de una infancia muy pobre. Mi abuelo era picapedrero en la sierra, en Tandil, y mi abuela limpiaba casas. Y mi vieja recibió una bicicleta, mi abuela una máquina de coser, que capaz que también pan dulce. La posibilidad de ver el mar por primera vez en los complejos que hay entre Miramar y Mar del Plata, en Chapadmalal. A eso que muchos llaman demagogia o populismo, a muchas personas le cambió la vida, porque la máquina de coser y la bici venían junto con leyes, con derechos, de la jornada justa, de los estatutos laborales, del voto femenino, de los lugares de asistencia, de la educación pública gratuita que tenemos nosotros desde 1949, que parece un logro cualquiera, y nuestros hermanos chilenos todavía están luchando para poder conseguirlo, y estamos en un nuevo milenio. Así que, como no iba a ser, dignidad, claro, estas cosas. mi viejo, que me contaba todas las historias de la movilidad social, de cómo había irrumpido el peronismo, después me aclaraba que no cuente nada de eso en la escuela ni en el barrio, porque aunque parezca exagerado, estaba prohibido decir la palabra Perón. Parece una exageración, pero había alguna normativa escrita. En los medios se lo llamaba el tirano prófugo, los comentarios de Evita siempre eran insultantes. Así que yo no hice ningún esfuerzo, recibí todo en casa. Es lo mismo que, como te decía, lo de River. Mi abuelo vino de Italia y vino acá a trabajar en el campo, aquí a la zona de Arroyo Seco, un pueblito que se llamaba Uranga. Ahí se instaló con otros tanos y se podían haber hecho de Ñul, de Colón, de Central, de Unión, y se hizo de River. Yo después nada más lo heredé. Así que ese sentimiento peronista lo tengo incorporado sin preguntármelo mucho. Es como si fuera por la vida preguntándome por qué hay cielo, Sí, porque hay pero árboles. después lo has podido reafirmar vos. Con Por tu supuesto, militancia, con mi militancia y con los oleajes que tiene para interpelar a tu pensamiento el peronismo, que ha tenido épocas muy diversas, desde su dirigencia, desde su comportamiento en la gestión. A mí nunca me alteró mi ideología el comportamiento de los hombres. Es como si abandonara el cristianismo porque hay un cura abusador. Bueno, esto lo leía en la nota que te hicieron en el programa de radio, resumen Sí. de una semana sacada, me parece que se llamaba. Sí, cada tanto me hacen alguna nota de un medio chico que en realidad es una trampa que me ponen del multimedio grande para sacarme. Y para confundir claro. el mensaje Sí. o el criterio que uno tiene al respecto. Pero estaba Por muy supuesto. claro lo que vos explicabas con esto de la religión, o sea. Claro, es lo mismo que me pasa con la política, y mucho más allá de una persona corrupta, porque persona corrupta en todos los ámbitos. Vos podés tener un jefe de compra de un supermercado que sea corrupto, y también podés tener un jefe de compra de un municipio que sea corrupto. Mucho más allá de eso, sufrí mucho que la década del 90 y esa impronta neoliberal estuviera con un gobierno peronista. Lo sufrí mucho, el desdén con la memoria, la verdad y la justicia, y que un presidente al que yo había votado dictara el indulto, una especie de intento de reconciliación, cuando la reconciliación, que siempre es bienvenida, tiene que ser con la verdad, con la memoria, ¿no? Una reconciliación con personajes que hicieron tanto daño, que hacen
todavía llorar a nuestra comunidad. Así que Pero también son mucho más que el personas. episodio, claro, pero te duele mucho más. A mí me duele como peronista que un bloque de los que se dice en mi partido arregle con los fondos buitres. Claro. Me duele porque decís, ¿a qué clase asistieron que no me llamaron para decidir una cosa tan cruel contra el pueblo? Porque eso es un poco la madre de todas las demás cosas que nos están pasando. Así que, viste que siempre se habla de quién tiene el peronómetro, que vos no te podés arrogar desde el pensamiento ni del sentimiento de un conciudadano. Pero la ideología es clara. Las verdades que ha dicho Perón y las que han dicho los pensadores peronistas están ahí. Y las deshonrás cuando, por ejemplo, no acompañas al pueblo que te ungió con un privilegio de un cargo importante, de parlamentario. Entonces eso me duele mucho más que un episodio personal de corrupción. Pero además porque no se puede tener una gestión por eso. No, aparte con lo virtuoso que han sido los años de los gobiernos de Néstor y de Cristina, a cualquiera de esas cosas malintencionadas la enfrentás con datos duros, con datos relevantes. Al que si quieren discutir si es la pesada herencia lo que trae la pobreza, simplemente hay que ir a las cuentas sueldo de los bancos, a ver cuántas se cerraron en los últimos meses, a los afiliados, cuántos afiliados tenían los sindicatos en el 2002 y cuántos afiliados tienen ahora, ¿no? Es relativamente fácil, claro, ensuciar, y es muy poderoso lo de los grandes medios, que pensá que un pibe se sienta a ver la tele, a los canales de entretenimiento y te hablan mexicano neutro. Sí. Y el pibe no va a una clase de fonética, va a entretenerse, pero es tan poderoso ese medio que lo transforma. Cuando vas con un mensaje de odio, con 300 canales a tu favor, con miles de radio, con los diarios y todo eso, tiene cierta lógica que el pueblo vote en contra de sus propios intereses, pero que también de repente insulte al Papa. Si Bueno, se lo están diciendo desde esos medios. Entonces hay que entender ese ciudadano como un hermano que está inoculado por el mal y buscar la manera de entenderlo como compañero de viaje y no como un obstáculo del camino. No. Con ellos también tenemos que construir la alternativa y ofrecerles nuestra verdad. También analizar que la cultura todavía está en una instancia que está muy verde. Por eso es importante que el artista se comprometa en un lugar no solo en donde desarrolle su arte, sino que ese arte lo entienda como una herramienta aplicada en políticas de Estado, que la van a definir políticas de Estado. Porque si el medio masivo ocupa un lugar tan importante en nuestras vidas, evidentemente tenemos todavía un desafío cultural por delante. Por supuesto, lo que pasa es que hay un proyecto que, si bien no digo que quedó trunco, ha quedado ahora en un impasse porque se había avanzado mucho en los estamentos que quieras de lo cultural, en lo que es nuestro comportamiento social. Hace 12 años el programa humorístico más exitoso era Café Fashion y ahora es Capusotto. Quiere decir que el ente receptor que somos en el pueblo está más exigente. No se banca mucho que en un bar suba alguien a contar chistes contra gordos, contra gays. Se banca mucho más el del stand-up, que es un pibe que se golpea al mismo, que es feo, que es inútil. La mujer no se banca tanto tampoco, claro, el humor en contra de quiere él. decir que en el resultado sobre nosotros hemos crecido mucho en las cuestiones de lo hecho en grande, como lugares aglutinantes donde visibilizar la cultura. Vos fijate que el gobierno habla de la pesada herencia y recibe a los mandatarios en el Centro Cultural Kirchner, que era un correo abandonado.
Ayer hizo una reunión el presidente con 2.000 intendentes en Tecnópolis, que era un basural donde se fue a instalar Tecnópolis porque el propio presidente, cuando era jefe de gobierno, no le interesó esa propuesta en la capital y que iba a durar una semana nada más. Así que, bueno, si tuviera que eliminar todo lo que se hicieron en los 12 años, haría sus actos y sus cosas en medio del desierto, porque aparte los pocos aciertos de su gestión, que es el ordenamiento de tránsito, pintar de verde el piso para que pasen con la bicicleta, lo hizo gracias a los presupuestos cumplidos en tiempo y forma de coparticipación para la ciudad. No se le debió un peso cuando te dicen que se favorecía a las comunidades que eran peronistas, era una mentira total. Santa Fe es un lugar de muchísima inversión nacional, la capital federal tiene rango de provincia y recibe el impuesto de ingresos brutos. Cada persona del país, de los millones que llegan a la ciudad de Buenos Aires, en cada kiosco, en cada ticket le dejan el 3,5% al gobierno ese para que gestione y, en mi entender, hacer un poco más que Bicisendas, y no las hizo. No hizo una reforma verdadera del transporte público tan necesaria, no tuvo que hacer una cloaca, no había necesidades de base como pueden tener los barrios de acá, no tuvo que hacer planes de vivienda, así que tenía todo servido para hacer una gestión incluso mejor. Entonces, si hablan de la pesada herencia y después hacen promoción en el exterior con los indicadores económicos que dejaron los últimos años del país con menos endeudamiento comparado con su PBI, el porcentaje del PBI. ¿Y qué PBI? Si lo comparás el Producto Bruto Interno de cuando empezó el peronismo con Néstor ¿Cómo terminó? Claro, como alguien dice, antes nos abastecíamos de energía, sí, porque había 4 talleres laburando. Fue una revolución, la cantidad de pymes, miles y miles de pymes que se han abierto. Entonces, por lo menos deberían tener el rasgo deportivo, casi de caballerosidad, los periodistas, el rasgo de rigor periodístico para decirle a la población que eso existió, que no fue una fábula como le quieren hacer pensar a parte de la población, de que no merecía las cosas que ha tenido, que no tenía que haberse ido de vacaciones o comprarse una computadora, que no era para ellos. Ahí está lo de la movilidad social que te decía que entendía mi vieja, habiendo sido muy pobre, pero que gracias a ese pensamiento humanista del peronismo, el hijo del picapedrero podía estudiar y podía hacer otra cosa, y el nieto del picapedrero podía estudiar música y hacer de eso su oficio. Eso es lo que no quiere entender la derecha, esto neoliberal, que es un nombre muy amable para semejantes bestias, porque a la gente que recorta, que es capaz de quemar las cunitas, con ese revanchismo igual que el del 55, donde se quemaban artefactos, insumos de salud porque eran de la Fundación Evita. Es muy friendly, como dicen ahora, decirle neoliberal, algo que no tiene nada de nuevo y nada de libertario, salvo lo que quieren ellos de un mercado libre de controles para hacer lo que se le dé la gana a las corporaciones. Que nos esclaviza, a nosotros nos esclaviza. Bueno, pero esa es la médula de lo que ofrecía el peronismo, o cuando nuestros compañeros cantan en la marcha combatiendo al capital, creen que están combatiendo al diario de Rosario. No, es a eso, el capital concentrado. Nosotros no ofrecimos como posición ideológica una revolución marxista. Nosotros creemos en una burguesía nacional que haga un aporte verdaderamente patriótico para que le vaya mejor, como le ha ido. Y lo que esperamos de este gobierno, cuando nos planteamos en la lucha de la coyuntura con el gobierno nacional actual, es que se deje de fábulas
y que si quiere el apoyo, que diga de qué manera, con qué herramientas, con qué políticas, no con promesas, con el segundo semestre, Con tercer semestre, claro. justificativos. Al final hasta es irrelevante si la herencia es pesada o no Ya es está. pesada. Nosotros como peronistas, que creo que tenemos que hacer, como ha dicho Cristina, una clara exposición de nuestra alternativa. Nosotros no tenemos vocación de oposición, sobre todo de oponernos porque sí, como pasaba antes, que yo me opongo, no me importa de qué se trata, Claro. pero me opongo. No, que el gobierno haga lo que quiera, pero yo quiero ofrecer mi alternativa, estar en la lucha de la coyuntura para frenar los tarifazos, pero después ofrecer la alternativa de cómo creemos nosotros que tendría que ser el manejo de las empresas de energía. Yo creo que tienen que ser del Estado, creo que tienen que tener un rol determinante en la inversión, que no lo va a hacer un privado. Claro. Todo esto que nos falta de gas y que nos falta de luz, esas empresas han seguido andando porque tienen pingües ganancias de miles de millones, la mayoría extranjera, que lo han remitido a sus países. Entonces nosotros tenemos que ofrecer la alternativa de cómo imaginamos que debería ser el Poder Judicial, al servicio de quién, con qué tipo de funcionamiento, con qué Habíamos tenido un democratización. proyecto por ahí. Claro, bueno. La democratización, eso. Bueno, Por pero todos alguna hemos razón tenido también proyectos. preguntarnos por qué no se le pueden dar cursos a esas cosas. Porque mira, creo que está estudiado en la Academia Económica así, mundial, para poder destrabar la degradación, el desarme del tejido social, necesitas 30 años. No es fácil, no es simple. Todos los números que se han vuelto virtuosos de la baja de la indigencia, de la pobreza, de la mortandad Sostenerlos tanto tiempo. infantil, necesitas más tiempo para diseñar políticas, para atornillarlos bien. Sí, y que lo puedas profundizar. Incluso con leyes que puedan ya tener rangos de ser parte de la Constitución, que no dependa del color del gobierno que venga, que pueda quitar derechos adquiridos, que sume otros derechos, que sea más creativo, que ponga más cosas pero que sea irreversible ya. Pero nosotros tenemos que discutir entre nosotros y después las puertas abiertas de cómo imaginamos eso, si queremos que en algunas instancias de jueces sean elegidos por los barrios, por las ciudades, si entendemos que tienen que pagar impuestos a las ganancias, con qué herramientas, nosotros tenemos muchos pensadores, no solo Zaffaroni o Barcellat saben de esas cosas, tenemos infinidad de gente que puede hacer un aporte en eso como en cosas económicas. Yo te agrego, no solo pensadores, me parece que el arte, el artista, podría encarar un camino como el tuyo. El artista es no partidario, pero comprometido. A mí el que En quiera donde ser también partidario, sea a mí me gusta que sea también partidario. que lo pueda hacer, pero digamos, no sea excluyente. Pero Sí. que sí se la juegue un poquito más, que pueda utilizar esto de transmitir, de utilizar Pero su... también hay que buscar que los compañeros artistas se involucren con los contenidos. A veces no tienen ningún pudor de encontrar en lo que hacen en la cama. Y parecería que pronunciarse en lo que hacen en la vereda, Claro. en más su difícil. pueblo, es más difícil. Que si todos tenemos esas ganas de participar y sobre todo en lo social que se hace por amor. Los pibes que entran a militar no tienen la mínima especulación de si dentro de 10 años van a ser funcionarios. Lo hacen por amor, dejan horas de su trabajo, de su estudio, es uno de los gestos más grandes. Y aparte se completan como personas, como te decía antes, hoy para ser un militante político no alcanza con la rabia, con lo contestatario de la actualidad. Tenés que estar muy preparado, tenés que saber de nuestra historia, tenés que saber de economía, de grano de soja, de salud, de todo para estar en la discusión, que es lo básico del militante, de convencer a su compañero de pupitre, a su compañero de la fábrica, claro, buscar el punto de unión y ser una persona preparada para eso. Entonces, cuando un pibe le dice que es militante y recibe la agresión, le dicen
Sí, le bajan idiota el útil, precio, además. hasta militón, todas esas cosas. No te pagan o Claro. tantas cosas. Eso para de que te emigrar. pagan, además de la difusión que ha tenido en los grandes medios de que el militante es pago, viene también marcando la calidad humana del que te acusa, porque quiere decir que él sería capaz de... Claro. Vos fíjate que ahora que no hay un gobierno nacional peronista, supuestamente no hay, digamos, estamentos donde ir a trabajar de militante, como dicen ellos. No conozco a nadie que se haya hecho radical o macrista de los militantes que yo suelo ver. Hay que romper con la ideología. Supuestamente, no, si estábamos por La Plata, nos podrían ofrecer un mango más, a ver si nos vamos a la otra vereda y iríamos. Y no es así, Mirá que es fácil. no es para nada así. Creo que se equivoca el periodismo militante de la derecha cuando menosprecia la convocatoria a un acto, no cualquiera, y muchos de los de nuestro espacio que no juntan gente ni para un café con leche deberían mirar con más gratificados y más contentos lo bueno que se reúnan miles de pibes en una facultad, que se apoye a nuestros líderes de una manera tan romántica, porque nosotros somos un espacio con mucho sentimiento y creo que eso nos hace invencibles y creo que nos hace eternos. La vida eterna cualquiera la puede juzgar desde su especismo, desde su convicción religiosa, desde su parte mística, pero hay una que es irrebatible, que es la colectiva. Hoy hablamos de Evita y de Perón, que se murieron hace mucho. Evita se murió muchos años antes de que yo naciera, imagínate hace cuánto pasó. Y el legado que uno va dejando con generación tras generación, a mí me gusta, a mí me encanta que mi nietito de 5 años le tire un beso a Cristina cuando la ve por la tele. Me pasa igual. Entonces, bueno, eso es algo bueno, que eso se logra cuando tenés con qué sostenerla. Claro, y cuando tenés eso, cuando tenés un contenido que no es simplemente un fanatismo. Nosotros tenemos un linaje muy importante, como te decía, de pensadores, de artistas y de mártires, de compañeros que recibieron agresiones mucho más brutales que un Twitter. Bueno, me acuerdo de un tema tuyo que hice a mis oídos. Llevo a mis oídos, nombre y apellido de mis 30.000 hermanos desaparecidos. Me encanta esa frase. Me parece que resume un poco con el cariño y con el respeto que hay que sostener también esa política de memoria, verdad y justicia, que son políticas que nos han devuelto estos gobiernos. Y te decía lo de la cultura, porque al menos en el plano que yo conozco, en el de la música popular, deja una huella también interna. Yo, mucho del apuntalamiento de mi ideología, incluso la universal, porque si bien yo creo que el mundo le ve el mejor cuando triunfa el peronismo en Rusia, cuando triunfa en Estados Unidos, en China, creo que uno con las obras de arte te hacen que tu ideología sea más clara. Yo, mucho de lo que tengo es porque escuché una canción de Sui Generis o de Serrat o del folclore o del tango, porque ellos sí, digamos que marcan esa huella. Por eso a mí me interesa que el artista se pueda involucrar, que no le tenga miedo a dar su opinión social, porque vos podés finalmente tener el objetivo de la felicidad del público, de la felicidad del pueblo, pero no la felicidad del público nada más en la hora que dura un show mientras se hace palmas, sino en que tus hijos y tus nietos para siempre vivan esa alegría. Y entonces hay que involucrarse en las cosas de la política. No lo digo desde los formatos. Claro, yo no sirvo en un escritorio. No tengo un pensamiento estratégico, no sé dirigir equipos, por algo no tengo una orquesta, soy un trovador. Claro, desde el espacio de cada uno, pero saber que estamos insertos acá, inevitablemente, entonces participemos. Y de la misma manera que nos hemos convertido en mejores entes
receptores del arte y de la cultura, tenemos que buscar los emisores. Y eso se hace poniendo centros culturales por Claro. todos lados, yendo los artistas a domicilio, Bueno, y hablando de centros cambiando culturales. la tentación de querer una foto con 10.000 personas y con la estrella del momento. Claro, Este, fomentar más esos claro. sitios. Sé que mañana vas a estar presentándote en el Centro Cultural de La Mañana Toma. estamos en La Toma, en la calle de Tucumán, es un lugar que ya lo conozco, ya hice una intervención también artística alguna vez. Conocí un compañero bárbaro, que es un actor, Cristian Álvarez, que me encanta y participó después en mi disco, vino a Buenos Aires haciendo un relato de Discépolo, del té de Ceilán. Sí, lo conozco, Y era Cristian. muy, muy buen actor. Hay muchas versiones de muy buenos actores de eso y para mí la mejor es de Cristian. ¿Y en qué horario está mañana? Mañana a las 21:30. Hay buffet popular y bueno, creo que va a ser un encuentro largo donde voy a mostrar los temas nuevos y los viejos que parecen hechos esta semana. Bueno, entonces los invitamos a poder ir a verlo a Ignacio Copani mañana en el Centro Cultural La Toma a las 21:30. Gracias, Ignacio, No, gracias por a esta vos, entrevista. miles gracias, aguante y feliz vida.